Good morning, class. Today we're going to talk about verbs and expressions. Muy buenos días, clase. Hoy hablaremos sobre verbos y expresiones. Let's do it. Verbs and expressions. Conoceremos algunos de los verbos y expresiones más usados en inglés. Primero, se nos plantea una pregunta que es What is a verb? ¿Qué es un verbo? Cabe señalar que en este sentido no hay mucha diferencia entre nuestro idioma y la lengua anglosajona. Entonces, recordando un poco lo que se nos ha enseñado a lo largo de los años con relación a los verbos, tenemos que el verbo es aquella palabra que dentro de la oración indica una acción o estado por parte del sujeto que aparece reflejado en dicha oración. Ahora, verbo en infinitivo. Lo han escuchado antes y no son más que aquellos verbos que aparecen en la oración de manera no conjugada, es decir, que no han sufrido ningún cambio en su estructura o no han sido conjugados. Veamos algunos ejemplos. Tenemos run, que es correr, jump, que es saltar, walk, que es caminar, stop, que es parar, draw, que es dibujar, dream, que es soñar, y swim, que es nadar. ¿Cómo sabemos entonces que un verbo ha sido conjugado o que ya no se encuentra en infinitivo? Tomaremos la primera palabra o verbo. Run, que significa correr. ¿Cómo sabemos que ha sido conjugada? Es muy sencillo. Ya no sería correr, sino corrió, corremos, correremos, hemos corrido, etc. Veamos a continuación algunos de los verbos más usados en inglés. Tenemos have, que significa tener, do, que significa hacer, say, que significa decir, get, que significa obtener, go, que significa ir, know, que significa saber o conocer, see, que significa ver, take, que significa tomar o agarrar, come, que significa venir, think, que significa pensar, look, que significa mirar, give, que significa dar, find, que significa encontrar, want, que significa querer, use, que significa usar, tell, que significa decir, work, que significa trabajar, allow, que significa permitir o dejar, ask, que significa preguntar, hear, que significa oír, forget, que significa olvidar, succeed, que significa tener éxito o triunfar, understand, que significa entender o comprender, leave, que significa marcharse, irse o abandonar, sell, que significa vender. Cabe señalar que existen muchísimos más verbos, pero por ahora trabajaremos con estos que tenemos aquí. Now, what is an expression? ¿Qué es una expresión? Una expresión, frase hecha o modismo es un grupo de palabras que cuando se usan conjuntamente tienen un significado distinto que las palabras individuales que las conforman. Veamos un ejemplo. Tenemos to draw a conclusion. Si traducimos la oración tomando cada palabra por separado, podría significar dibujar una conclusión, lo que viéndolo de manera objetiva no tendría mucho sentido. Pero como expresión, frase hecha o modismo, to draw a conclusion significaría sacar una conclusión. ¿Ok? Entonces, es una oración que, traduciendo sus palabras de forma individual, no tiene sentido, pero al hacerlo en conjunto, acaba por cobrar significado. Veamos algunos ejemplos de expresiones. Tenemos by the way, que significa por cierto, first of all, ante todo o en primer lugar, on the way, en camino, on second thought, pensándolo bien, to do one's best, hacer algo lo mejor posible.
Y con esto damos por concluido nuestro segundo objetivo de este tercer lapso o momento. Importante leer las instrucciones sobre cómo se realizará la exposición. En caso de tener alguna pregunta, recuerda consultar o aclarar tus dudas con antelación. Importante enviar las actividades antes de que concluya el tiempo límite establecido. Recuerda seguir las normas de higiene y prevención y no olvides, stay strong, stay safe. Goodbye class.